¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y hoy vamos a hablar acerca de la verdad bíblica, acerca de las oraciones en cadena. Este es un tema que verdaderamente me gusta mucho aclarar porque la mayoría de los cristianos pensamos que entre más personas le decimos para orar, más va a funcionar. Y ahí tienes una persona le dice a otra persona, otros a los de otra iglesia, los de otra iglesia lo mandan a un grupo de WhatsApp y otros a otro y otro. Y ahí estamos orando miles y millones de personas por esa situación o ese problema que tú tienes. Y pensamos que eso es lo correcto y pensamos que eso es lo que Dios quiere y pensamos que va a funcionar, ¿verdad? Pero déjame decirte que la verdad bíblica no es así. Y te lo voy a explicar rápidamente. Mateo capítulo 19, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Ok. Está hablando Jesucristo que solamente dos personas se necesitan. ¿Ok? Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco. Pero Jesucristo dijo con solo dos. ¿Por qué dijo dos? Porque es difícil ponernos de acuerdo. Quiero que entiendas. Dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Ok? La oración tiene principios y la oración de acuerdo o de más personas involucradas tiene el principal principio de estar de acuerdo. Porque si yo voy a orar por algo y tú no estás de acuerdo por lo que voy a orar o por el resultado por lo que voy a creer, ya no estamos de acuerdo. Es decir, si yo voy a orar por la sanidad, porque yo creo que la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del madero pagó por mi sanidad y por sus llagas yo soy sanado. Si yo creo que Jesucristo es mi sanador y que la enfermedad no tiene nada que ver conmigo, entonces si viene una enfermedad a la vida de una persona y le digo, vente a otra persona, yo le digo, vente, vamos a orar por esta persona. Tal vez la otra persona no esté de acuerdo que sea la sanidad de Dios, que la voluntad de Dios sanarla. Tal vez la persona va a estar diciendo, ¿y si Dios no lo sana? Ya ves que no hay un común de acuerdo. Si yo voy con todo creyendo que voy a orar por esta persona y que Dios lo va a sanar, lo va a sanar. Pero si yo me junto con otra persona y le digo a otras tres o cuatro personas, vénganse, vamos a orar juntos, y la otra persona no está de acuerdo en que Dios lo va a sanar, que la otra persona puede pensar, tal vez Dios lo puede sanar, la otra persona puede estar diciendo, bueno, quizás a lo mejor sí, es que no sé, si me estás dando cuenta, ya hay tres o cuatro personas que no están de acuerdo en que pueda ser que se vaya a sanar o no. Entonces, las oraciones en cadena no sirven porque hay mucha gente involucrada que no está de acuerdo. Pero la Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Sí. Pablo mismo les decía a sus seguidores, que oren por los demás. Pero ¿por qué Pablo decía esto y por qué hoy en día no lo podemos hacer? Primero, Pablo era su maestro. Pablo les enseñó todo lo que saben a ellos. Es decir, ya había un común acuerdo. Por eso Pablo les decía en lo que estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces había un común acuerdo en lo que Pablo les había enseñado. Y como Pablo les había enseñado todos estos principios de la palabra de Dios, ellos oraban conforme a los principios que Pablo les enseñó acerca de la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso Pablo les decía eso. Lo mismo pasa hoy en día con nosotros. Si hoy en día queremos que más personas oren con nosotros, tenemos que tener un grupo selecto de personas que piensen, crean y tengan la fe que nosotros tenemos. Déjame explicarte el principio de creer. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí pide sabiduría, pero lo que va a hablar Santiago no es sabiduría. ¿Cómo sabemos eso? Porque se toma el versículo 6, 7 y 8 para hablar del principio pedir con fe. ¿Ok? Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La próxima vez que te vayas a reunir, a orar con personas como una cadena de oración o por WhatsApp, acuérdate, el principal principio es que estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, ni para qué la mandas. Las cadenas de oración, por más bonitas que se vean, que se oyen, no sirven. Las cadenas con personas de fe que piensan y creen que igual que yo, trae resultados.
Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere en el nombre de Jesús.